Director, actor, docente y diseñador de movimiento escénico mexicano, originario de la Ciudad de México, nacido en 1984, criado en Ecatepec, Estado de México y con previos estudios en Ciencias de la Informática. Estudió y egresó con honores de la Escuela Nacional de Arte Teatral y Naval en 2008. Desde esa fecha, se ha figurado de manera ininterrumpida en la cartelera teatral, formando parte de proyectos institucionales independientes y privados con presencia nacional e internacional. Como actor ha trabajado con la dirección de destacadas personalidades de la escena nacional en los principales recintos de la Ciudad de México y en formatos teatrales diversos. Destacan proyectos en Teatro UNAM como Carro de Comedias, Un Sueño, Otelo, La Tempestad y Antigona, esta última dirigida por David Gaitán, con presencia en México, Guadalajara, Monterrey y la Muestra Nacional de Teatro en San Luis Potosí 2017, así como en Montevideo, Uruguay, Córdoba, Argentina, Santiago de Chile, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia y Heidelberg en Alemania. En su carrera cinematográfica, ha incursionado en exitosos proyectos como Nudo Mixteco en 2022, La Camarista 2019, donde es nominado como actor revelación para la entrega de premios Ariel el mismo año. Actualmente se interesa artísticamente en los temas sociales alrededor de la lucha antirracista y junto con su equipo Fuego Teatro enfrenta el reto de generar un espacio autogestivo y seguro de trabajo para artistas emergentes que desean cuestionar las metodologías anquilosadas de producción teatral y proponer narrativas poéticas mucho más incluyentes y libres de violencia. Le damos la bienvenida al podcast Voces de Colores a Alan Uribe Villarroel. Muchas gracias. Conocemos tu historia, pero nos gustaría saber más de ti, bueno, con tu propia voz. Pues sí, soy originario de Ecatepec, Estado de México. Conozco muy bien la FES Aragón. Tengo amigos y familiares que han pasado por ahí. Y me llama mucho la atención siempre la remembranza de mi trayectoria. No, me gusta tomarla como un testimonio, la valoro ahora más como un testimonio de el paso que tiene que seguir una persona con mi origen para poder dedicarse al arte. Y las consecuencias, más bien como las causas por las que uno termina dedicándose al arte, que en mi caso suele parecerme más como un asunto de suerte. Es decir, estaba parado en el lugar indicado, en el momento indicado para poder conocer que el arte era una opción para dedicarme a ello. Y conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que no es una opción para mucha gente que conozco, para mucha gente que habita donde yo habité, que ve lo que yo vi. Y entonces eso hace que toda mi labor artística valore mucho más como ese origen y además ahora busque colocarlo dentro de mis narrativas y mis discursos como creador. Y nada, eso es lo que me tiene aquí ahora, ¿no? Eso es lo que me tiene también en Poder Prieto, que es un colectivo al que pertenezco hace un poco más de un año y que me hace totalmente sentido y encuentro mucha congruencia en cruzar estos discursos desde el activismo antirracista y desde la actuación, tanto en teatro como en cine, y la creación por ahí. Entonces, no sé, siento que hay muchas cosas dentro de esa historia que rascar. Me podría pasar 50 minutos hablando, porque además yo soy muy hablador, pero eso, siento que eso es lo que soy ahorita. Es chistoso porque justamente hace un rato hablaba con un chico igual que estudia comunicaciones en la UAM. Y abordando esta pregunta, descubríamos que como mis primeros encuentros claros con fenómenos racistas específicos hacia mi persona, eh, aparecen con la conciencia de la existencia del racismo. Es decir, todos nosotros como gente prieta que vive dentro de un entorno racista como es la sociedad mexicana, estamos sujetos a ser
víctimas, por decirlo de alguna manera, de una manifestación racista. Sin embargo, como no tenemos la información al respecto, pues casi siempre pasan sin nombre. No puedo decir que desapercibidas porque lastiman, porque se quedan guardadas, porque modifican nuestro comportamiento, pero no sabemos cómo llamarlas. Hasta que de pronto topamos con la información adecuada y nos damos cuenta de que han pasado durante muchos años, ¿no? No puedo identificar todavía como ese sesgo en el entorno familiar, pero sí muy claramente en el entorno profesional. Es decir, yo me dedico a las artes escénicas, pero también me dedico a la actuación, es decir, a vender mi imagen también de pronto, ¿no? O sea, y en ese ámbito es en donde encuentro de muchas maneras cómo es subvalorada mi presencia en los medios a partir de cómo me veo, ¿no? A partir de la faz, del color de mi piel, de la forma de mis ojos, del tamaño de mi cabeza, de mi no pelo, ¿no? O sea, es decir, hay como toda una lectura de prejuicios que me permite o no acceder a ciertos espacios de representación y sí, es en ese momento cuando me doy cuenta que he sido sujeto de agresiones racistas, casi todas pasivo-agresivas, casi todas tácitas, me gusta esa palabra, como implícitas, normalizadas, pero la respuesta es sí, y cada vez que ocurren ahora con esta conciencia, trato de poner un límite muy claro. Pues pienso muchas cosas, más bien les devolvería un poco la pregunta a ustedes, es decir, nosotros como sociedad estamos acostumbrados porque nos hemos alimentado desde que nacemos de imágenes, ¿no? De conceptos, de publicidad, de una idea aspiracional de éxito, de abundancia, de virtud. Y casi siempre por lo que consumimos, esas imágenes positivas están asociadas a ciertas caras, o ciertas personas o ciertos perfiles. Si ahorita ustedes en su celular, cada uno coloca como búsqueda de imágenes en Google, de hombre exitoso, mujer bonita, mujer emprendedora, mujer exitosa, hombre guapo, no sé, por decir como alguno de esos calificativos que reconocemos socialmente como aspiracionales, bueno, se van a dar cuenta de cómo hasta el algoritmo ya responde como un poco a esta como idea concebida y normalizada dentro de nuestra propia sociedad mexicana. No es si es culpa de los consumidores o es culpa de los productores, o sea, el problema es sistémico. Entonces, no es si el huevo o la gallina, ¿no? Es una cosa que embarra a muchos niveles de la sociedad y es importante mencionarla. Yo creo que la gente que está a cargo de las campañas publicitarias, de los directores de casting, etcétera, apuestan a esta idea que se ha venido insertando en nuestra cabeza desde la colonia, de que lo que viene de Europa, de que esa idea de la blanquitud o esa idea del perfil europeizado es a lo que tenemos que aspirar, porque es lo que tenemos lejos, es lo que está mejor valorado. Y eso hace pues que la discusión se torne un poco complicada, porque ¿cómo le explicas a una persona que recluta gente o que coloca fotos o que coloca imágenes en las redes que eso alimenta una idea de odio y de discriminación, si eso es lo que hemos consumido desde que nacemos, ¿no? Eso es lo que hemos consumido incluso en nuestros referentes históricos, incluso en la educación. Creo que vale mucho la pena como abrir no solo la discusión, sino espacios de formación para personas que tienen puestos de poder o puestos de reclutamiento, para entender por qué no es un asunto como solo de resentimiento social
o solo de agenda, ¿no? Sino que es un asunto, pues, de mucha urgencia, que por primera vez en muchos años se está hablando con esta apertura y que oprime hoy en día a más de la mitad de la población. Es decir, estamos hablando que la población prieta en nuestro país supera el 70-75%. No estamos hablando de una opresión de minorías, al contrario, estamos hablando de un racismo sistémico que nos hace sentir en falta a más del 70% de la población. No, y imagínense, o sea, en Instagram lo más fácil, los filtros, ¿no? No, que yo sepa, no he visto así como un filtro que te haga ver tal como eres, solamente así que existen los embellecedores y luego te blanquean la piel cuando tu piel ni siquiera es blanca. Eso es muy gracioso porque pues somos más del 75% de la población mexicana de color pues morenito y literal, entre más blancos salimos en las fotos decimos, esta me gusta más. ¿Y por qué? ¿Por qué sería eso? Pues mira, tiene que ver con muchas cosas. Tú mismo lo acabas de decir. ¿Cuál es la idea de belleza? ¿No? Mi sobrina ahorita está estudiando la evolución de las especies y ayer justo me llamaba mucho la atención que su maestro le explicaba que los pájaros extienden sus plumas para hacerle saber al ave del sexo opuesto que si se reproduce con ella va a tener una descendencia hermosa y tal, y, ¿no? Es decir, las especies por naturaleza mostramos por una naturaleza animal, me refiero, no necesariamente unida a lo humano, como que muestran lo mejor de su especie para reproducirse. Y entonces eso me hacía pensar en cómo traemos metido el chip que entró a nuestra educación desde hace muchos años de mejorar la raza, ¿no? Este concepto que hemos escuchado de las abuelitas o de las tías de, ay, mira, vas a mejorar la raza, que de pronto tienes una pareja que es de un color de piel más claro que el tuyo. La idea de la belleza europea viene dentro de la educación muy fuerte. Uno de los episodios como más fuertes en ese sentido es cuando José Vasconcelos hace una reforma educativa y entonces empieza a generar este modelo anti-indígena de la educación aspiracional. ¿Qué quiere decir esto? Durante esa época se ponderaba el estudio del idioma español, se señalaba o se marginaba a las personas que hablaban lenguas o idiomas originarios y se proponía una idea del mexicano ideal más cercana a que habían llegado a nuestra república con la revolución, ¿no? Entonces, la SEP, en un inicio, como las personas dedicadas a la educación en nuestro país, empiezan a hacer un borrado de nuestro propio origen. Las personas que hablan lenguas originarias empiezan a recomendarle a sus hijos más pequeños que no las hablen para que no sean discriminados en las escuelas o para que no sean discriminados en los espacios públicos. Y eso en nuestra cabeza se va quedando como una idea de que eso es malo, de que eso es ignorante, de que eso es marginal, pobre, ¿no? O sea, como todos estos calificativos que pueden, que empiezan a poner como por debajo las características propias de nuestra población. ¿Cómo se ve eso en nuestra herencia ahora? Bueno, cualquier experimento social o cualquier persona cercana que haga ese contraste con nosotros en términos de color de piel, nos puede ayudar como a hacernos esa pregunta. ¿Quiénes a ustedes en este momento les parecen personas bellas, ¿no? Personas guapas, personas exitosas? ¿Quiénes son sus jefes? ¿Quiénes son las personas que están a cargo de, ¿no? ¿Cómo es el rector de la UNAM? ¿Cómo es su familia? ¿Cuál es su origen?
cómo son los jefes de sus padres en el trabajo, quiénes son las personas que mandan en las empresas, quiénes son las personas que siguen en Instagram, a quién se parecen. No necesariamente la respuesta tiene que ser siempre igual, ¿no? Evidentemente vivimos generaciones que empiezan a deconstruir esos conceptos de belleza y lo agradezco, pero todavía el monstruo es muy grande, ¿no? Todavía lo que consumimos suma al odio. Cada vez que nosotros ponemos un filtro en Instagram, estamos alimentando esa idea de odiarnos a nosotros mismos tal y como somos. Cada vez que nos hacemos más grandes los ojos, cada vez que le colocamos un filtro que nos aclara más la piel, que nos hace más chicos los cachetes, ¿no? O sea, son ideas de ese avatar ideal que no es como nosotros, pero que nos gusta más. Y entonces la virtualidad nos ofrece ese espacio racista de aparentar aquello que nos dijeron que era mejor, aquello que nos dijeron que valía más y aquello que nos convencimos y consumimos todos los días, que es el jefe, la persona que es superior. Entonces, bueno, ahí como lo dejo un poco como sobre la mesa de cuál es esa relación que nosotros queremos empezar a tener con nuestro espejo, con el real, con bueno, no, porque incluso Zoom te da una opción para mejorar la imagen, dice, y lo que hace es que ¿no? te matifica, te sube la luz y te matifica, es como, o sea, eso ¿por qué tendría que ser mejor? ¿Sabes? Lo pongo ahí sobre la mesa. A partir de, como de de las nuevas generaciones, estamos viendo la inclusión en los nuevos proyectos de Hollywood. ¿Qué es lo que piensas sobre la inclusión forzada? Me parece un término muy necesario, y me voy a explicar. Es decir, por supuesto que existe la inclusión forzada, sin lugar a dudas. Y es, para mí, poner gente blanca en pantalla. Eso me parece súper forzado, más en una sociedad como la nuestra, ¿no? Si el 90% de las personas que vemos en pantalla, en cine, en televisión, en publicidad, en impresos, etcétera, no es del color de la piel del 80% de nuestra población, hay un desbalance absoluto que me parece que puede ser tildado como forzado. ¿Es forzado ver un 90% de gente blanca en pantalla? Sí. ¿Es injusto? Sí. La inclusión forzada tiene que ver con esos números, con esas estadísticas y con esa realidad aplastante. El hecho de que pongan, insisto, a una persona prieta en pantalla, me parece el acto de mayor justicia, no de inclusión, porque no somos una minoría. No necesitamos que nos incluyan porque no somos una minoría. Es decir, es necesario reconocernos como eso, como una población mayoritaria, con derechos, con garantías individuales. El exigir nuestra presencia no solo en medios, sino en espacios de poder y que se reconozca como una necesidad, es un asunto de justicia. La inclusión forzada está en otro lado. Me pasa sobre todo en el teatro, no tanto. A ver, me voy a explicar. Yo ahora soy actor de la Compañía Nacional de Teatro. Soy del elenco estable de la Compañía Nacional, que es un organismo que convoca a alrededor de 50 actores y que somos como el elenco, como la selección nacional de fútbol, pero del teatro. Y somos servidores públicos, nosotros vivimos del erario público, hay un estímulo que baja directamente de Hacienda para que yo pueda dedicarme solo a actuar en disponibilidad absoluta para la nación. Entonces, en ese ámbito, existe como tal la discriminación, existe el racismo normalizado porque existe en todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, no se siente tan mordaz como cuando tengo que hacer la audición para un comercial, por ejemplo. O cuando tengo que hacer audición para televisión, ¿no? Para una serie de Netflix, para una serie de HBO, por decir algo. En donde, por supuesto que hay muchos espacios para la gente prieta, muchísimos. La gente que hace cine me dirá, bueno, pero el cine mexicano está lleno de prietos, ¿no? El cine de arte mexicano está lleno de prietos. Sí,
Ahí entra en el tema otra cuestión que son las narrativas. ¿Cuáles son las historias que cuentan los rostros como el mío? ¿Cuáles son los personajes que accedemos a representar? Casi todos están relacionados con vicios, con bajos estudios, con bajas oportunidades, con historias trágicas, con historias de dolor, de asesinato, de sufrimiento, de secuestro, de violación, de narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque están dirigidas casi todas por gente blanca. La gente que se dedica al cine es la gente que puede pagar una carrera para el cine. Estudiar en el CUEC, estudiar en el CCC, estudiar en el centro. La carrera de cine es una carrera muy cara. Y es una carrera que no está necesariamente al alcance de toda la población y mucho menos de la población prieta, que estadísticamente es la que maneja menos dinero en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que termina pasando? Que entonces los directores y directoras blancas descubren que en festivales en el extranjero las historias, las narcohistorias, las historias de miseria, de tragedia de la gente de nuestro color, venden, cabrón. Porque a los europeos les encanta ver, ay, pobres los mexicanos, cómo sufren. Ay, es que el narcotráfico, ay, es que las desapariciones, ay, es que, ¿no? Eso es esa pornomiseria, por decirlo de alguna manera. Vende tremendo en los festivales de cine, sobre todo en Europa. Y esa fórmula ha sido reproducida muchísimo y por eso es que tenemos mucho trabajo, digamos, en esos formatos. ¿Qué es lo que pasa con la población mexicana? ¿Cuántas películas de arte ve una persona promedio? Es decir, a lo mejor ustedes, porque están cercanos a la UNAM y porque están cercanos a ese medio, pues tienen más acceso a ver de pronto películas ¿no? que están nominadas al Ariel o que tocan otras narrativas. No son tan atractivas, no llenan muchas salas, ¿no? Por eso podemos ver que hay historias a las que les va muy bien, como No Manches Frida o como de Godines contra no sé qué cosas, ¿no? Porque son historias que tocan unas narrativas mucho más ligeras, mucho más blancas en ese sentido, y que los protagonistas además son gente aspiracional. Y entonces, como público mexicano, por supuesto que nos va a llamar mucho más la atención ver esas historias que nos liberan un poco como de la idea de el dolor, de la tragedia, de las pérdidas, de la pobreza. Y ahí también, ¿cómo lo ponemos sobre la mesa? Es decir, nuestros rostros también pueden contar otras historias. Nuestras caras también pueden ser historias de éxito, de gente que estudió, de gente que está preparada, de gente que puede contar una comedia, de gente que se divierte, de gente que se enamora, se la pasa bien, ¿no? Y es ahí en donde hay un lugar narrativo en que no se ha querido meter la mayoría de los guionistas o la mayoría de los productores. Lo que Tenoch ahora está haciendo, siendo un superhéroe, ¿no? Y las cifras están ahí. O sea, es una de las películas más vistas de Marvel en Latinoamérica y por público latino porque es muy padre reconocer que una persona que se parece a mí puede ser un superhéroe. Parece una tontería, pero eso genera como otro proceso de pensamiento. Y eso, además, dicho sea de paso, vende. No está mal que también se busque vender desde ahí. Simplemente eso modifica muchísimo el tejido social. Y es una cosa inusitada, nunca antes vista. Tiene un impacto, aunque sea pinche Disney y pinche Marvel, ¿no? Que pues, son unos monstruos capitalistas tremendos. Se está articulando eso como una herramienta para modificar las narrativas y para que las niñas, niños y niñas ahora tengan como otra posibilidad, ¿no? Se hizo viral un video de TikTok en el que un niño ve a un muñeco de enamor y dice que se parece a su papá. ¿Cuándo en la vida tú habías visto a un superhéroe que verdaderamente se pareciera a tu papá? ¿Cómo modifica eso la narrativa en la cabeza de un niño o una niña, ¿no? ¿De qué manera impacta eso en su posibilidad de desarrollo? A mí me parece que estamos hablando de un tema por demás crucial y que a la blanquitud, a las personas en el poder, a las personas cómodas con el sistema, por supuesto que les va a parecer poco relevante, exagerado, resentido, etcétera, porque son narrativas que no les atraviesan y que cuestionan su lugar en el poder.
Bueno, eh, la siguiente pregunta sería, a nosotros, los que apenas vamos al medio de comunicación, ya sea visual, audiovisual o en este caso puede ser teatral, pero más en específico en audiovisuales porque a eso nos vamos a dedicar algún día. Hoy en día está muy a la mano la información. Entonces, de entrada es entrarle sin miedo a la información, hacer muchas preguntas, a darse clavados en... Es que de verdad yo estoy maravillado con cómo el acceso a la información ahora está a un scroll de distancia, ¿no? O sea, cuando yo tenía su edad, cuando yo estaba estudiando mi primera carrera universitaria, pues todavía era de ir a sacar una ficha a la biblioteca y rezar porque el libro estuviera y tener tiempo, disposición para sentarte a leer, ¿no? O sea, hacer el resumen, encontrar justo al autor que era necesario y nada, por supuesto que hay un camino ahí de aprendizaje que yo valoro muchísimo porque ese fue el que me tocó a mí. Yo estudié a principios del siglo, ¿no? Las carreras universitarias. Pero ahora me parece que no hay pretexto. O sea, más que una recomendación sería como un zape generacional de decir, caray, no hay pretexto. O sea, la información está ahí para ser utilizada y para hacer acción, para convertirse en acción. Otra cosa que diría es que la mayoría de la gente que estudia en la FES Aragón y en la UNAM, me atrevería a decir por la naturaleza pública de la universidad, es gente prieta, la gran mayoría, o gente de orígenes muy diversos, pero como ocurre como en el panorama nacional, me atrevería a decir que hay una mayoría prieta en la UNAM. Y es la recomendación desde el lugar que ocupo ahora, que es un lugar de privilegio, como estar en la Compañía Nacional de Teatro, es cuélense y háganla mucho de a pedo. ¿Cómo se le hace de pedo al sistema? Con mucha información y en colectivo. Siempre es importante, porque la razón la tenemos, es decir, los argumentos y la información nos dan la razón. No hay manera de rebatirlo, es decir que el racismo no existe o que estas opresiones sistémicas que son hermanas del racismo, como el machismo, como la homofobia, como el capitalismo, decir que no existen es como decir que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, sabemos que existen, sabemos que operan y sabemos que podemos exigir nuestros derechos fundamentales para salir de esos lugares de opresión. Entonces, la idea es colarnos. Siempre se nos va a exigir ser el triple de chingones que a una persona de la Ibero, ¿no? Porque esas personas ya nacieron en el puesto. Ni pedo, eso es lo que nos tocó, no nos vamos a quejar de eso. Si necesitamos ser lo triple de chingones que los otros y esforzarnos el triple, bueno, lo vamos a hacer porque además lo venimos haciendo, porque nos paramos a las 4 de la mañana para llegar a la clase de las 7. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros hemos normalizado para poder alcanzar estos espacios. Acaben la carrera, infórmense, agrúpense, cuélense y háganla mucho de pedo. Porque esos espacios tienen que ser nuestros. Tenemos que exigirlos, no se los vamos a pedir con paz, se los vamos a exigir. Y eso, además, eso es lo único que va a hacer que las cosas ocurran. Lo hemos aprendido del movimiento feminista. Las mujeres nos han enseñado a que las cosas no se piden de buenas formas, porque no estamos pidiendo con permisito, ¿me dejan vivir? Perdón, nada más les vamos a pedir que no nos maten, ¿no? O sea, no hay manera de hacerlo de forma pacífica. Se hace de forma tan así, determinante, porque tenemos la razón. Hay muchos colectivos antirracistas ahora activos en la ciudad, en las redes, ¿no? Afroféminas, Racismo MX, Poder Prieto, prietologías, no sé, se me vienen a la mente como esos. Y en Latinoamérica, ¿no? Movimiento Marrón, las afroféminas de Brasil, de Colombia, grandes colectivos de afrodescendientes mexicanos. Es decir, hay muchos lugares a donde acercarnos para tener la información, los datos, las estadísticas, los vínculos. Hay muchas instituciones interesadas, ¿no? La UNESCO, acaba de haber un foro ayer y antier de antirracismo de la UNESCO.
CONAPRED, que pues es como lento, ¿verdad? Pero ahí va, ¿no? Pero se está intentando hacer más grande esa mancha. Ellos están muy informados, pero de pronto como que falta presencia desde mi punto de vista. Pero ahí están las instituciones, ahí están amparándonos porque es un derecho fundamental y siempre va a estar bien exigir que no estemos bajo una opresión sistémica. Ustedes como estudiantes y como gente joven están haciendo el cambio, haciendo estas preguntas, abriendo estos foros, presentándolos en clase, generando nuevos contenidos. No dejen de hacerse preguntas, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, pero nada, pues son narrativas que por lo que veo a nosotros cuatro, por lo menos que estamos aquí, nos atraviesan. Porque no, ninguno de nosotros, como muchísima gente, entra en el modelo aspiracional. Porque ni siquiera la gente blanca entra en el modelo aspiracional, es tan pequeño. Es una cuerda floja. Por eso genera tanto dinero, por eso vende tanto. Porque querer acercarnos a eso cuesta. Cuesta invertir en mejores celulares que nos aclaren la piel, en cremas, en gimnasios, ¿no? Porque está mal ser prieto, está mal ser gordo, está mal tener marcas en la cara, está mal parecerse a nuestros ancestros. Eso vende, cabrón. Entonces, justo cortemos esa cadena de odio. Reconozcamos cuál es la belleza a nuestro alrededor y en nosotros mismos, porque esa belleza es la que tiene que ser revolucionaria en ese sentido. Es una belleza revolucionaria. Me encantaría que durara más, pero el tiempo ya se nos está acabando de la llamada. Ok, está muy bien. Entonces, agradecemos mucho que nos hayas apadrinado en este podcast. Cuando gusten y acérquense al colectivo. Me da mucho gusto conocerles y yo pues soy por allá de la zona. Yo crecí en Ciudad Azteca. Conozco perfecto cuáles son las periferias y me late mucho poder cooperar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas Esto gracias. fue Voces de Muchas Colores. gracias y esperemos estar en contacto.